Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a continuar la parte 2 de Descubriendo la apertura italiana. Como vimos en el capítulo 1, la apertura italiana no es una apertura que yo realmente utilice mucho en torneos. Así que en realidad este video me gustaba como para ir experimentando, conociendo también genuinamente algunas ideas y compartirlos con ustedes en el proceso. Si bien obviamente la he estudiado, yo creo que no es, está muy lejos de ser una de mis armas principales. Entonces me parecía muy interesante ir haciendo un recorrido con jugadores tal vez de un nivel más bajo, pero ahí también está un poco la parte de apropiarse de la apertura y conocer desde lo más básico hasta llegar finalmente a jugadores más avanzados donde los problemas estratégicos y tácticos sean mayores. Como vimos en el video anterior, empezamos con un ranking muy bajo de jugadores tal vez de 1200, 1400, 1500, 1600 y ahora vamos cada vez incrementando un poquito más el nivel. En este caso esta es una partida que jugué contra un jugador de 2000 y vamos a ver un poquito de qué se trató. A ver, las negras jugaron alfil C5, C3, caballo F6, D3. En este caso juegan con D6. Nosotros ya vamos a desarrollar el caballo y enroque. Bueno, vamos a ir viendo que este tipo de jugadas o H6 son jugadas muy distintas porque en una definimos rápidamente la situación de nuestro rey y en otra con H6, al no ser tan clara la ubicación del rey, puede dar lugares a planes de ataques en el flanco del rey o incluso, como vamos a ver en otra partida, de un enroque largo. En este caso yo juego alfil B3 y alfil B6. Bueno, esta jugada, la verdad que yo aprendí algunas cosas interesantes con respecto a esta jugada. Que me parece la retirada del alfil siempre es algo útil contra el movimiento D4 para que el blanco, digamos, no salga ganando un tiempo. Sin embargo, pienso que con el caballo en D2 muchas veces podemos ganar algún tiempito con alguna jugada del estilo caballo C4. Sobre todo si hace una 6 a 5, el caballo en C4 gana un tiempo sobre el alfil. Así que acá ya sería interesante incluso probar tal vez la jugada A4 y si me hace A5, caballo C4. ¿Sí? Después lo que me doy cuenta también en esta partida con respecto al movimiento alfil B6, que muchas veces las negras juegan A6 o A5 y después retiran su alfil. En este caso con alfil B6 yo todavía no sé si mi rival va a jugar A6 o A5 en caso de que lo vea necesario. Por ejemplo, como una jugada A5 sobre todo para molestar a mi alfil. Entonces yo juego H3, una jugada un poco de espera, torre 8, caballo F1 y H6. Bien, cuando mi rival hace un H6 tan temprano, me parece que es interesante, así como lo vemos de parte de las negras, jugar un G5 contra un enroque corto blanco, que el blanco haga lo mismo, ¿sí? Entonces G4 acá me pareció una jugada interesante para ya empezar a iniciar unos problemas contra el enroque rival. Entonces D5 es una jugada que me parece que también es de esperar, ¿no? Ante un ataque por flanco, responder con una respuesta central y para evitar un cambio de damas y tener más controlado el centro, dame 2. Y acá vino este A5. Entonces ahí me pareció algo molesto la jugada A5, porque por ejemplo si yo hiciera A4 para frenar, ahora alfil E6 es un tanto molesta por la amenaza de por E4 y tengo el alfil en el aire. Entonces pienso que tal vez cuando mi rival jugó alfil B6, la jugada caballo C4 hubiese sido muy interesante para ya directamente eliminarle la pareja de alfiles a mi rival. ¿Sí? Esto es algo que la verdad siento que me sirvió bastante de la partida. ¿Sí? Ese alfil B6 prematuro, ¿sí? de mi rival tiene cierta idea. Ahora bien, en la partida jugó A5, esto acá, G5, peón por, alfil por, y acá ya hay una buena ventaja
de parte de las blancas. ¿Sí? Hay mucha presión, en este caso, bueno, se desclava con dama de 6 y tal vez ahora como jugada interesante hubiese sido el movimiento torre G1, ¿sí? Planteando algunas amenazas del estilo alfil H6 o también insistiendo con esta cuestión de comer y comer en D5. Torre G1 tal vez era la jugada más correcta. Yo acá directamente decido ganarme el peón con alfil por F6, alfil por D5, pensando que tengo una posición muy ganadora. Y en realidad es buena, pero tampoco es tan ganadora. Sobre todo lo que quiero que notemos es que una vez que se cambió nuestro alfil y también se avanzó el peón de G4, la casilla F4, una casilla que es clave en este tipo de posiciones, resulta muy interesante para las negras. Por eso que la partida siguió de esta forma y la verdad sentí cierta incomodidad. Así que tal vez un poquito mejor hubiese sido torre G1 para tener más controlada la situación. Por ejemplo, en torre G1, si me hubiese hecho A4, yo ya podría haber comido y de esta forma tal vez jugar un caballo G3. ¿Sí? Las amenazas van a ser más fuertes. En este caso, trabajando con la torre de G1. Bueno, ya una partida con un jugador de 2000, fíjense que me pareció estratégicamente mucho más interesante. Vuelvo a insistir en la idea de esta jugada de alfil B6, tal vez caballo C4 acá, y si no, si hace algo como A6, bueno, ahí ya esta jugada obviamente no tiene sentido, pero caballo F1, ahí alfil A7. Algo ideal, siento que hubiese sido, no sé, que juegue algo como torre 8 y entonces sí, a caballo F1, alfil B6, nuevamente sin definir su peón A. Lo que tiene la italiana de interesante es que, bueno, uno siempre también puede como encontrar jugadas de espera, ¿no? H3 y tal vez me hace H6 y acá podemos insistir con G4, se van combinando los planes, por eso es una apertura muy, muy flexible. Vamos a la siguiente partida. En este caso, yo cuando juego estas partidas las juego en modalidad simultánea. Casi siempre cuando preparo videos de apertura también la pongo a prueba con algunos usuarios de acá de Lichess. Y tal vez en ese sentido algunas de mis partidas no son tan prolijas y puedan llegar a tener algún error. Por esta cuestión de la simultánea voy pasando, jugando. Tal vez no puedo analizar en profundidad. Pero eso me resulta también importante porque el golpe de vista o la intuición a partir del conocimiento de la posición, bueno, si veo después en el análisis que hay una falla, digo, bien, quiere decir que acá hay algo que no tengo del todo claro. Vamos con esta partida. Jugador de 1800, casi 1900, en este caso voy variando, ¿sí? Entre C3 y D3 y enroque. Caballo F6, D3 y acá lo que vi fue un D5 prematuro, porque sin el peón en C3 yo creo que esta versión es bastante favorable para el blanco porque no presenta debilidad en la estructura. Entonces, bueno, hay que notar que el negro está abriendo la posición también con su rey en el centro. Acá yo creo que torre 1 era la jugada principal. Sin embargo, no me quise meter en esto. Acá se suele jugar en roque y muchos habrán entrado en este tipo de variantes donde la jugada correcta es C6, ¿sí? Tratando de mantenerse una especie de Marshall, así con alfil D6 y después pasar las piezas. Y si no, también lo que siempre hay que tener en cuenta es este alfil por F2, rey por F2 y bueno, tal vez un jaquecito acá, tapa, come y después las blancas comen. Se considera ventajoso para el blanco eso. Incluso una jugada un poquito más fina puede ser tal vez jaque acá. Tiene que ver con la situación del rey, ¿sí? Por ejemplo, si el rey baja a F1, ahora volvemos con el jaque y tras la captura, bueno, va a ser algo muy parecido, nomás que al final vamos a poder comer en H2 y dar un jaque como para hacer una interferencia en el desarrollo de las piezas del blanco, ¿sí? Es una pequeña sutileza. Sin embargo, cuando juego esta partida, a mí lo que me gusta de abrir la columna E, además de la presión que puede haber sobre 5, es aprovechar rápido la casilla E4, sobre todo por la ganancia de tiempo con su alfil. Entonces juego caballo D2, alfil E6,
caballo E4, alfil B6, y ya rápidamente podemos empezar a inquietar a las piezas del negro. Fíjense que el alfil acá no se sostiene muy bien, no tendría una buena casilla. Tal vez hacer algo como alfil F5. Bueno, hay que tener cuidado con dama F3 o alfil por tal vez. Pero digo, dama F3 es una jugada que, fíjense, apunta hacia muchos lados. En este caso dama F3 no serviría tanto por caballo D4. Acá sí que nos serviría el peón de C3. Pero imaginen que si juega algo como alfil G6, alfil por D5, dama por D5, estas cosas son bastante temáticas, ¿sí? Entonces, tras caballo F a G5, mi rival juega enroque. Y uno dice, ¿por qué el blanco saca este caballo y no el otro? Bueno, porque esta jugada lo que permite también es el pasaje de la dama. Dama H5. Tal vez acá la mejor defensa del negro sea alfil F5 para defender H7. Con lo cual me hace pensar que caballo por E6 en este caso ya me hubiese dado una ventaja. Y podría haber jugado contra la estructura, ¿sí? Podría haber hecho alguna jugada de este estilo. Sin embargo, acá me ganó el espíritu combinativo, porque vi que si me hacía H6, simplemente me iba a meter en esta variante con, bueno, un sacrificio me deja mucha ventaja, ¿sí? Peón por, jaque, el rey queda destruido y además ganamos el material en D5. De esta partida, bueno, nos quedamos con el D5 del negro, perdón, y la diversidad de planes, ¿sí? El torre 1, muy teórico, torre 1, muy cargado de sacrificio, y si no, una jugada más sencilla, caballo D2, caballo E4, con un rápido traslado de las piezas. Me parece que este es el plan que más me gusta en este tipo de posición. Vamos con la siguiente. Acá vamos a tener un jugador de 1878, que es una miniatura esta partida en realidad. Caballo F6, D3, alfil C5, C3. Y en este caso hay un D5 de vuelta muy prematuro. Sí, creo que el D5 acá en estas dos partidas falló rápidamente. Siempre por el riesgo de abrir la posición con el rey en el centro, tenemos esta jugadita que lo aprovecha muy bien, ¿sí? Dama B3 mete presión sobre la diagonal, sobre el caballo, sobre B7 para que el otro no pueda defender. Y en realidad la partida terminó con caballo C a E7, jaque y abandona por la pérdida del alfil. Así que bueno, una partida corta pero instructiva como celada. Vamos con la siguiente partida. Esta fue contra un 1878. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, esta me acuerdo, fue muy interesante. También sentí que podía aprovechar para aprender algunas cositas, porque acá lo que vemos es de vuelta el retraso de nuestro rival para no enrocarse y buscar algún ataque en el flanco. Lo que obviamente podemos rescatar acá es que si yo hago un H3 de manera automática, bueno, puede venir un G5 y un G4, ¿sí? Entonces juego torre E1 directamente, porque si mi rival inicia el ataque, no va a ser tan fuerte con el peón en H2. Entonces dama E7, caballo F1, vamos a buscar alguna casilla para molestar a esa dama. Juega alfil E6 y caballo G3. Caballo E3 también era interesante. Pero bueno, en este caso, si bien dejo que me cambien el alfil, lo que estoy pensando es en obtener la casilla F5 como un punto fuerte. Y acá es lo que les decía con respecto a la partida anterior. Algunas partidas anteriores, ¿no? Que el rey no se define y en este caso va por un enroque largo. Después de la partida, me pareció muy interesante la jugada que recomienda la computadora, que es alfil A4. ¿Sí? Alfil A4 me parece que está bueno al ver que el rey no se define, o en este caso se define en enroque largo, porque tiene una amenaza muy concreta, muy directa, que es destruir su enroque. Yo juego D4, que no me termina después convenciendo mucho, sobre todo porque en esta variante tengo que comer de peón para no desviarme la dama sobre la presión que hay en D4. Bueno, me parecía que
esta torre acá no tenía tanto sentido, ¿sí? Si bien tengo que empujar mi peón, se va a activar la torre, pero a primera vista no me gustó. Lo que sí me dejaba una buena sensación era la cuestión de vuelta, la pérdida del alfil de casillas blancas acentúa la casilla F5 para mi caballo. Entonces vino G5, bueno, acá juego alfil E3, G4 y caballo H4. Buscamos la casilla fuerte. No hay problema con este peón y algún toque acá en H4 porque tengo un jaque que ataca, defiende, gana la partida. Entonces vino H5, caballo acá y dama de 7. Y voy a marcar otro tema táctico que se me ha dado en muchas partidas, que es la cuestión de el alfil en A7 sin la torre, y el alfil en E3 donde hay un choque de diagonales. El negro tiene que tener mucho cuidado por la jugada D5 que desaloja, digamos, a su principal defensor. Entonces, en esta variante incluso resulta más fuerte porque tras alfil por E3 viene D por C6 y acá, bueno, sacrifica el alfil, ya se ven los problemas que tiene en la posición y tras dama por C6, caballo E7, ganó la partida, ¿sí? Pero este D5 en diagonales cruzadas es un golpe temático importantísimo. Esta partida fue contra un jugador de 2200, ¿sí? Vamos con la última, que fue contra un jugador de 2050. Vino caballo F6, D3, alfil C5, C3, enroque, caballo B D2, no me enroco, de vuelta como les decía, más que la presión sobre E5 me interesa siempre que el caballo llegue acá, por eso es que si me juega D5, que es lo que pasó en la partida, voy rápidamente pensando en eso. Alfil B6, enroque, ya sabemos que si me hace alfil E6 vamos a usar la línea de caballo F a G5. Fíjense cómo se van repitiendo los patrones. Y tras F5, también una jugada muy interesante, muy agresiva. Puede haber, y lo hay, un problema en esta diagonal. Entonces, como la dama quedó sobrecargada la defensa del caballo, hacemos intermedia, alfil G5, para que el caballo cubra la casilla D6. Y tras dama D7, dama B3. Y no hay buena defensa para este caballo. Fíjense que no puede defender con la torre. Y si defiende con el caballo, eliminamos el caballo y después comemos en D5. Esto simplemente me deja en una posición con ventaja material. Marco una cosita más. Acá jugué peón por, pensando en que me quede un alfil fuerte. Pero en realidad alfil por E4, el alfil era más fuerte. Y también quedaba protegiendo un poco el flanco del rey. Así que bueno, en esta segunda parte creo que vimos algunas cuestiones con respecto a D5 que son interesantes. Sobre todo jugar una rápida maniobra de caballo en E4. Y de las partidas anteriores, el alfil B6 retrasando el avance del peón A. Y también en ambas partidas un ataque rápido con el peón G sobre los enroques. Fíjense como en una partida el peón H6 permitió que se abriera rápido y en la otra, donde el peón H no se movió, no hubo un ataque realmente fuerte sobre el enroque. Así que bueno, seguimos descubriendo algunas cuestiones más sobre la apertura italiana. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.